¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes. Como todos los lunes está conmigo Ibabel Arroyo. Ibabel, qué gusto saludarte. Carlos, te saludo con muchísimo gusto a ti y a los que nos escuchan y ven. Hola, Rafa. Y está Rafael Pérez Gay. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, Carlos y Babel, buenas Pues noches. miren, creo que lo que pasó el fin de semana, hoy leo tantas columnas y digo, claro, sigue siendo esa parte de nuestro nunca bien arreglado relación con Cuba, creo que desde tiempos de la revolución, ¿no? Los queremos, pero no los queremos. La verdad importa muy poco comercialmente para nosotros, tal cual. Y ahora el presidente decide no solo invitar, creo que es la tercera vez que viene el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sino que le impone esto, pues que cada vez va perdiendo más, va perdiendo más prestigio, que es el águila azteca, etcétera, etcétera, porque últimamente se ha regalado mucho. Entonces decíamos, ¿de qué hablamos hoy, Rafael Pérez Gay? A mí me gustaría, ¿verdad que eso dijo Ibabel en el chat? A mí me Eso gustaría dijo. hablar de Andrés Manuel y Cuba. Así que, Rafael, ni modo, sé que te resistes a estas cosas, pero hoy vas a arrancar tú. Rafael Pérez Gay con ustedes. Bueno, ¿Cómo ves esto? Los médicos, en fin. bueno, tenemos que conste que siempre abre y Babel como debe ser, pero solo por esta ocasión lo voy a hacer yo. Bueno, la devoción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la idea de la revolución cubana, se ha puesto de nuevo de manifiesto al otorgarle esta importante orden, aunque tienes razón, se va demeritando con el tiempo. Se la dieron también es el yerno de Trump, ¿no? Así es. Se la impuso Peña Nieto. Algunos desmemoriados dicen que nadie se quejó cuando esto ocurrió, están equivocados. Se escribieron muchísimos artículos Todo en el mundo contra se de quejó. todo el mundo se quejó. Bueno, lo que tenemos aquí una vez más y que a mí me inquieta, y no solo me inquieta, sino muchas veces me perturba, es esta devoción por un régimen dictatorial, por un régimen que lleva 64, hay que decirlo, 64 años en el poder. Hiciste la cuenta, ¿verdad? Claro, son 64 ya, qué cosa. 64 años en el poder. Desde luego ha habido y hubo desde siempre un bloqueo a la isla, pero esa no es la razón de la ya casi crisis humanitaria que está ocurriendo en la isla de Cuba y que la dictadura le ha impuesto al pueblo cubano. La razón por la cual la isla se encuentra hoy destruida es por una dictadura que se impuso desde 1959 y que no se propuso en aquel entonces, reunía todas las esperanzas, todas las ilusiones de cambio, el socialismo, Fidel Castro, el Che Guevara, una idea de un nuevo mundo que terminó en la desgracia, terminó en el hambre, terminó en la disidencia que va a la cárcel. 64 años. Yo decía, y lo sigo repitiendo, este programa que está ocurriendo aquí, que usted está viendo, no existiría en la isla de Cuba, definitivamente. El periódico, que es nuestro periódico en el cual escribimos, y todos los otros, salvo alguno quizás, tampoco existirían. No habría canales de televisión en donde uno podría elegir. No hay tampoco radio ni libertad de expresión. Esa es la verdad. Si hace muchos años me hubieran dicho a mí que yo estaría diciendo esto en público, hubiera dicho jamás, pero el tiempo va pasando, la desgracia va ocurriendo y sigue el gobierno hoy de Andrés Manuel López Obrador teniendo esa devoción. Hay que decir que todos los gobiernos priistas tuvieron este agrado hacia Fidel Castro, hacia el comandante, hacia la admiración por la isla, pero hay que decirlo, la dictadura de 64 años ha destruido ese país. La disidencia es absolutamente imposible. La cárcel para quienes protestan es lo primero que va a ocurrir. Y me parece francamente bochornoso y vergonzoso que un gobierno mexicano otra vez se ponga y diga que el pueblo cubano es un pueblo heroico. El pueblo puede serlo, pero el gobierno es un gobierno dictatorial. Y lo dice un presidente, impone una condecoración, un presidente que ganó en unas elecciones competidas, abiertas y organizadas por el INE y así llegó a la presidencia. Entonces hay una gran contradicción
en todo esto? Un gobierno como el de López Obrador, que condecora a un dictador, y un gobierno como el de López Obrador, que llegó democráticamente al poder. Y Babel, ¿Ya qué digo? es que es una provocación. ¿Qué es? Lo hace por provocar, porque Andrés Manuel también entiende las cosas que pasan en Cuba desde hace tantas décadas, y lo sabe, y lo ve, y ha sido parte de su vida política. Si voltea a Cuba es verlo. Me hace pensar ¿Es un parte poco. una provocación para lo que él llamaría los neoliberales, fifís, conservadores? ¿De qué se trata? Fíjate que no, yo no creo que sea una provocación. Me hace pensar tu pregunta en las formas que utiliza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para relacionarse con otros sujetos políticos y con otros países. Esas formas a mí no las veo como envíos de mensaje, como un elemento para provocar una reacción. Más bien las veo como el ejercicio del poder de facto que tiene este presidente. O sea, no es voy a mandarle una señal a la ministra presidenta de la Suprema Corte, sino voy a ejercer el poder como yo quiero. Y lo mismo pasa con Díaz-Canel. No es un mensaje a Estados Unidos, es un ejercicio, una acción de poder con su estilo. Ahora, bien lo señalas tú y lo dijo también Rafael, esto es algo que ha sucedido antes en México. Por allí me encontré incluso a Porfirio Díaz recibiendo a José Martí. Bueno, en fin, tenemos una relación estrechísima con la isla desde hace mucho y siempre una relación políticamente conflictiva. Pero que el gobierno de México pueda hacerlo, que López Obrador tenga ese estilo y que además haya sucedido antes y que la Orden del Águila Azteca ya no signifique nada, no implica que no debamos cuestionar una actitud del presidente frente a un gobierno que tiene todos los elementos que ya señaló Rafael, pero además no solamente se trata del régimen de los 64 años, sino específicamente de Díaz-Canel. O sea, a él se le está entregando la Orden del Águila Azteca, a este individuo, no al pueblo cubano representado por él, no al régimen revolucionario que inició Fidel Castro, sino a Miguel Díaz-Canel, que no fue elegido democráticamente y que su primer acto fue un decreto para que la Secretaría de Cultura revisara todo lo que decía, todo lo que se decía y los mensajes que eran antipatrióticos. Entonces, sí. Porque preguntaba si es una provocación, porque a ver, Rafael, tú lo conociste muy bien. Por ejemplo, y el presidente elogia cada vez que puede a Carlos Monsiváis y presume eso, y todos vimos a Carlos Monsiváis durante 30 años pasar de decir, ¿qué es esto? ¿No? Y de voltear y decir, ¿qué es esto que está pasando en la isla? Y de romper con la isla, ¿no? Como tantos otros desde fuera, ¿no? Sí, Entonces, desde luego, un hombre. Dice Ibabel, es un acto de poder del presidente. Sí, tampoco sé qué tanto. O sea, ¿qué tanto lo beneficia o simplemente un acto de provocación? No sé si es un acto de provocación, pero sé que incluye la provocación. Es decir, yo puedo hoy otorgarle este importante reconocimiento a este presidente que no fue, como dice Ibabel, elegido democráticamente. Mencionas la figura de Carlos Monsiváis, hombre de izquierdas, admirado no solo por el presidente de la República, sino por su círculo más cercano, y él fue uno de los primeros en que llamó la atención acerca de los derechos humanos en Cuba. Se refirió durante mucho tiempo al trato que se le dio a los homosexuales, que fueron metidos y puestos en campos de concentración. Después denunció el propio Carlos Monsiváis lo que se llamaban los sidatarios, es decir, los que estaban enfermos de SIDA eran recluidos en casas y lugares para que no contagiaran a nadie. Monsiváis se separa de la revolución cubana y del gobierno de la revolución de la revolución cubana. La figura de Fidel Castro pasó de ser un personaje extraordinario, como un poco el Che, a ser lo que fue los años de gobierno, un dictador desalmado. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque eso fue lo que ocurrió. Me pregunto qué diría hoy si le preguntaran en la mañanera al presidente de la República, ¿qué opina usted de que Carlos Monsiváis haya criticado a la revolución? Me gustaría oír una respuesta, cualquiera que está fuera. Y algo más en este otro bote pronto que tiene que ver con la cercanía de nuestro gobierno con dictaduras.
y su falta de postura y contundencia respecto a Nicaragua. Y los bueno, lo que acaba de pasar en Nicaragua, ya los echaron a todos, bueno, por lo menos no están ya los echaron, en esas cárceles infames, pues, pero... Y les quitaron la nacionalidad, 200 y a ver, pesos. Carlos y quienes nos oyen, ya no son más nicaragüenses. Venezuela, Chávez y Maduro, bueno, el propio Evo Morales en su momento, es decir, el modo de acercarse a los gobiernos más autoritarios y de alejarse de otros, alejarse de Uruguay, alejarse de Chile, no sé, ahora Colombia empieza a acercarse. De modo que sí hay un mensaje, y hay un mensaje claro que es, aquí hay una izquierda que es la que nos interesa, y sobre esta vamos a estar, y vamos a encabezar, se los digo desde ahora por si no lo sabían y no habían leído ningún periódico, vamos a encabezar el movimiento que tratará de quitar el bloqueo a Cuba. Es francamente delirante. Es interesante porque le preguntan a Marcelo y dice, ¿esto podrá causar fricción con Estados Unidos? Dice, no creo. Y la verdad creo que tiene razón, porque Estados Unidos tiene claro que ese es un problema entre ellos dos, pues, Sí. que no tiene nada que ver quién haga presión o no, ¿no, Ibabel? Sí, me parece que respondió muy bien Marcelo Ebrard. Incluso se atrevió a decir que había actores políticos en Estados Unidos que están de acuerdo con levantar el embargo. Y nadie puede estar en desacuerdo con eso. En todo caso, podríamos estar en desacuerdo con que sea el único factor que tiene a la isla sumida en la pobreza en la que está ahorita. Eso sí. Es un elemento que agrava la situación de un sistema, ¿no? De un sistema en el que están gobierno y ecosistema económico ineficientes absolutamente. ¿Por qué estamos ahí metidos? Creo que tenemos una histórica confusión sobre cómo enfrentar a una isla como la que tenemos allá, ¿no? Rafa. Sí, efectivamente. Dices algo interesante y que daría para muchos más minutos de conversación. La relación que hemos tenido y que hemos desarrollado durante muchos años, primero con la Revolución, con Fidel, con el Che, el gran caso Padilla de aquellos años, los intelectuales y los escritores que se acercaron, se acercó Cortázar, se acercó Vargas Llosa, se acercó Carlos Fuentes, y luego se retiraron cuando vieron que se trataba de un autoritarismo que iba a terminar en una dictadura. Sí, y eso, en fin. Un águila azteca más. La próxima tiene que ser para Ibabel Arroyo, es lo que yo pienso. Pero... Yo estoy de acuerdo contigo. Rafa, ya ¿tú después qué? de esto, ya no la quiero. Rafa, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo comparto absolutamente lo que acabas de decir. Gracias, muchas gracias. Siento que me están mandando un mensaje envenenado. Te mando un abrazo, Ibabel. Abrazo. Muy buenas siempre, noches Rafa. a ambos y a todos. Adiós a ambos y a todos.